Bueno, pues gracias a Isabel por la presentación y a todos por estar aquí en estos momentos tan especiales. Yo estoy feliz de que me hayan invitado y de hablar del tema. Es un poco contradictorio que tengamos en la actualidad un tema tan que atañe a la población mundial, un tema tan global y que vayamos a hablar de nacionalismos, pero en muchos sentidos las dos cosas están muy unidas y hay como un balance y una interconexión entre las dos. Lo que yo voy a hacer hoy es aplicar lo que sabemos y lo que es el nacionalismo y la identidad nacional sobre la práctica de la historia del diseño. Es cómo nos afecta el nacionalismo, cómo nosotros como historiadores del diseño también participamos de ideas dominantes y también tenemos un margen para combatir ciertas ideas dominantes. Lo que haré entonces será introducir muy brevemente las tres plataformas teóricas principales que hablan sobre identidad nacional. Después hablar sobre los cánones nacionales y sobre todo pondré un ejemplo sobre cómo se ha construido el canon del diseño nacional en Holanda y las problemáticas que hay. Es decir, los cánones, cómo nos dicen que somos y luego cómo somos en realidad. Esa es la contradicción entre los dos extremos de la identidad nacional. Para acabar, propondré una alternativa a la forma de hacer historias nacionales del diseño como las conocemos hasta ahora. Las tres plataformas teóricas son como están muy brevemente puestas en la pantalla: el esencialismo, el modernismo y las bottom-up theories, que son más las que cuentan no solo con las clases, con las élites, que ese sería más el modernismo, sino con la población en general, para generar un discurso sobre identidad nacional. En el esencialismo son además las tres se suceden cronológicamente. Esencialismo fue la primera plataforma teórica que comienza ya a finales del 18, de cómo se imagina la nación, cómo pensamos sobre lo que es una nación. En este caso, el esencialismo proponía que las naciones son perennes, que no nosotros estamos conectados, la Cataluña del 21 con la Cataluña del 17 y la Cataluña del 16 y la Cataluña del 15, que hay una continuidad y que la identidad nacional es algo natural, es algo que nosotros accedemos a la identidad nacional al socializarnos. El sentido que tiene saber o controlar, acercarse al esencialismo, es sobre todo porque así nos sabemos bien cómo se percibe la identidad nacional, cómo nosotros tenemos experiencia de nuestra identidad nacional. Lo que pasa es que metodológicamente es un acercamiento que no nos sirve de mucho, sino sobre todo para defender o para atacar una cierta identidad nacional, pero no para analizar cómo esa identidad se forma. Para eso vamos al modernismo, que dice que las naciones son un producto de la modernidad, que no podemos hablar de naciones como nosotros las entendemos hasta ahora, hasta después de la Revolución Francesa. La idea de que la nación, el poder de la nación reside en el pueblo, es una base para identificar y pensar sobre las naciones hoy en día, y eso es una cosa que tenemos, es un aspecto que se da a partir de ese momento, de finales del 18, pero no se da antes. No hay una conciencia de nación antes del 18. Entonces, en vez de conectar esa idea de la Cataluña del 21 es heredera de la Cataluña del 17, los modernistas vendrían a decir hay dos cosas distintas, no podemos hablar de nación como hablamos
a partir de la Revolución Francesa o antes. Lo bueno también es que no considera que la identidad nacional es una cosa natural, sino que es una cosa construida, que es una cosa que se comunica y que se da y se cosifica en productos culturales. Nosotros no tenemos contacto directo con nuestra identidad nacional a través de la socialización, sino a partir de elementos culturales que nos comunican esa idea de nación, como por ejemplo leer el periódico, ver una bandera, tener un logotipo, pero también, si lo llevamos al mundo del diseño, publicar libros sobre diseño en Cataluña, o diseño en España, o diseño en Francia, o montar exposiciones sobre la misma temática. Y lo bueno es que al tener esa metodología constructivista nos sirve para analizar, no sirve solo para defender o atacar una identidad nacional, sino para analizar cómo se forma y cómo evoluciona en el tiempo. Los modernistas, con Benedict Anderson y Hobsbawm como los principales teóricos, se concentraban mucho en el papel de los políticos y de las élites culturales. Lo que hacen las bottom-up theories, que son como una contestación a las teorías modernistas en los 90, es decir, que el discurso de la identidad nacional no solo se genera desde arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, por eso se llaman los de bottom-ups. Una vez que se ha generado, no es necesario que siempre la dirección venga de la política o de las élites culturales, sino que se genera como un hábitus, y hablando de Bourdieu, por ejemplo, y es algo una ideología tan dispersa, tan diseminada, que no tiene una alternativa negativa, que se concibe como la forma natural de hablar sobre la nación. Entonces siguen a los modernistas en cuanto a metodología, no proponen una metodología diferente ni vuelven a los esencialismos, pero amplían las identidades de cómo se genera la identidad nacional, sobre todo involucrando a la población en general. Entonces, para explicar todo esto con un ejemplo concreto, voy a hablar, y sobre todo para ver cómo se generan los cánones sobre historias nacionales del diseño, hablaré sobre la formación del Dutch Design, del diseño holandés, como se conoce ahora, desde los 90. Para ello me baso sobre todo en el texto de Maria Greber y Sip Stuurman sobre qué es un canon. Y para que leáis lo que está escrito en la pantalla, yo me callo como un minuto, lo podéis leer y después podemos seguir adelante. Lo importante de la definición del canon es entender esta tensión de la que nos está hablando Greber y Stuurman. Es un producto construido, es una selección de elementos que representan una idea, en este caso de la nación, pero no es una cosa, no es un artefacto que se presente como una selección, se presenta como una totalidad. No se presenta un canon diciendo esto es una versión de lo que puede ser diseño español o diseño holandés, sino que los cánones se presentan como esto es el diseño holandés, es como una totalidad. Ahí está el problema. Lo que estaba diciendo al principio, una cosa es lo que nos dicen que somos, lo que un canon nos puede decir qué es el diseño holandés, y otra cosa es lo que es el diseño holandés, lo que la gente que está haciendo diseño en ese momento.
Si pensamos en diseño holandés, hoy en día probablemente pensemos en objetos como el de Tejo Remy, You Can Lie Down Your Memory, es que está efectivamente a la base de cómo se entiende el diseño holandés hoy en día. Un diseño experimental, conceptual, con un toque de artesanía y con sobrio. Una sobriedad, o sea, unos componentes estéticos controlados en lo que podíamos hablar, sobriedad. Y creo que podemos encajar en este concepto de sobriedad. En este ejemplo, el de Tejo Remy, es un conjunto de cajones que se recuperan, no es algo que se produce especialmente para hacer este mueble, y que se unen con un cinturón, con esta cinta que tienen alrededor, y se presenta como una alternativa a muebles cómodas tradicionales, no como una totalidad, sino como una fragmentación de elementos. Ahí están los elementos, lo que os decía de cierto humor, cierta experimentación, cierto conceptualismo y este tipo de diseño algo, como ya os decía, más pensado en generar una discusión que para ser producido en grandes cantidades. Otro, también del mismo diseñador, es la silla, la butaca está también del 91, que se hace a base de también elementos ya existentes, como estas alfombras que se van uniendo y se juntan con estos elementos de fusión muy similares al ejemplo anterior, y muy similares también porque eran de la misma colección, de la colección que él presentó al momento de graduarse en sus estudios de diseño, que se basaba sobre cómo Robinson Crusoe diseñaría sus muebles en una isla desierta con objetos encontrados. Como veis, poco interés en hacer una reflexión sobre lo que es el diseño holandés en sí. Eso vino después. Otro objeto que nos puede venir a la cabeza es la librería de Jürgen Bey y Jan Konings, también del mismo año, y que se basaba en crear contenedores con los mismos materiales que están presentes en el contenido. En este caso, una librería para almacenar libros tenía que tener papel y cartón, y eso es de lo que está hecho el contenedor. Unas estructuras flexibles que sirven para contener libros en este caso. Y todo esto junto es lo que formó la primera exposición de lo que fue Droog Design. Es el punto de partida de lo que está en nuestras cabezas al pensar en Dutch Design en estos momentos, y no por nada, no es casualidad. Eso fue un punto de partida porque tanto Tejo Remy como Jürgen Bey fueron contactados por Gijs Bakker y René Ramakers en el caso de Jürgen Bey, en el mismo caso, acababa de terminar sus estudios y la colección que presentó para graduarse fue esta estantería. Y todo esto fue la primera exposición de lo que luego se vino a llamar Droog Design. Esta es una foto en la Sala Paradiso, una sala de Ámsterdam, en la que vemos la butaca de Tejo Remy y la estantería de Jürgen Bey, entre otras cosas. ¿Qué pasó? Que esto no solo fue una exposición aislada, sino que uno de las personas que seleccionaron los productos era René Ramakers, historiadora del diseño y
quería hacer una contrapartida a lo que en Italia, por ejemplo, significaba Memphis. Un grupo presentando otra alternativa al posmodernismo, una que estaba menos basada en color y texturas y geometría, y más en este concepto de sobriedad nórdica. Ella es historiadora del arte y sabía muy bien los mecanismos con los que unas expresiones culturales se pueden integrar en una trayectoria de historia del arte. Este era otro componente también muy similar a lo que pasaba en Memphis. En Memphis tenía Bárbara Radice, que escribía los textos teóricos de base a lo que Memphis producía. Reinier Ramakers y Gijs Bakker hacían lo mismo. No solo se trataba en hacer una selección de objetos, sino en justificar que esto no era una simple selección de objetos, sino que esto era Draug Design, el espíritu de los 90, el espíritu de Nike's. Y esto lo hacían con una forma bastante esencialista de presentarlo. No era como una manifestación más de unos estudiantes de diseño que acaban de terminar sus estudios, sino estaba conectado con tradiciones estéticas del país. Conectaban lo que hacía Draug Design con una estética calvinista, con una artificialidad en el paisaje holandés, y un carácter de rebeldía del pueblo holandés. Era no una cosa que pasaba por casualidad, y de hecho, como ya os he dicho, los diseñadores no tenían ningún interés en reflexionar sobre lo que era el diseño holandés, sino que lo presentaban como algo necesario, como algo que emanaba del paisaje y de la tradición del momento, como cualquier esencialista presentaría un aspecto de identidad nacional. Luego se fueron añadiendo otros diseñadores como Piet-Hein Egg, que compartían esta estética de lo reciclado, de lo que también, como hemos visto, estaba presente en Tello Remy, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Lo que presentaban era lo que ya os he dicho, esta idea del calvinismo, de esta forma de entender la vida tan austera, se traducía en una estética de sobriedad en el diseño. El paisaje de polders tan artificial que tiene Holanda se traducía en una manera de pensar el diseño que era conceptual en vez de práctica, y el carácter rebelde de los holandeses se traducía en un aspecto inconvencional de los productos. Entonces, este tipo de considerar las naciones como algo perennes, que hemos visto en el esencialismo, estaba muy presente en todos los textos que Reinier Ramakers producía para justificar la presencia de Draug Design y presentarlo como una alternativa a Memphis. Después de los 90, esta idea estética se fue manteniendo con otros diseñadores como Hella Jongerius, por ejemplo, porque quien entraba en Draug Design era quien dejaban entrar Reinier Ramakers y Gijs Bakker. Draug Design nunca fue un grupo en el que compartieron un espacio de trabajo, fue siempre una selección de diseños que Reinier Ramakers y Gijs Bakker, de los que Reinier Ramakers y Gijs Bakker estaban detrás, y por supuesto siempre coincidía y era coherente con las ideas iniciales de principios de los 90. Así es que, por ejemplo, el jarrón de Hella Jongerius, con esta investigación hacia materiales, como podéis ver, es de goma, de poliuretano, pero parece como es blando además, pero parece como algo, como un jarrón
resultante de una excavación. Ese juego con los materiales fue una dirección que siguieron dentro de Drog Design. Otro ejemplo ya del 95, después de la publicación de The Spirit of the 90s, fue la silla de Marcel Wanders, una silla que estaba hecha de una cuerda desarrollada en colaboración con la Universidad de Delft, que era resistente, que tenía una estructura importante, autosustentante, que se unía, que se mostraba, que se enlazaba en una forma como de macramé, uniendo como última tecnología con artesanía, y que se metía en un baño de epoxi para darle todavía más resistencia. La forma se conseguía simplemente colgando la silla, como veis en la imagen, y dejándolo que el peso de la gravedad le diera la forma. De nuevo, esas ideas conceptuales, sobriedad, en este caso ya vemos ya la sobriedad esta del principio se puede ir poniendo en duda, y este carácter inconvencional siguen presentes en las selecciones de Drog Design. Otro ejemplo, ya de los 2000, Marijn van der Pol fue el diseñador de un elemento de una serie que es el Scrabble. Inició dentro de Drog Design, que se llamaba Do Hit, que se traducía como golpea. Y lo que se vendía era esto, era un bloque de acero con un martillo. Y se pretendía que el cliente, que el consumidor, tuviera un papel activo en generar el producto final. Generar el producto final era que este bloque de acero se convertía en un sillón al ser manipulado con el martillo que iba junto a la pieza. Entonces, todo esto, como veis, esta continuidad de cómo se veía Drog Design y el diseño, creo que me he pasado de esta continuidad de cómo se veía el diseño holandés a principios de los 90 es coherente con lo que vemos después en Drog Design, pero entonces parece que eso se corresponde, ¿no? Como que la teorización de lo que es el diseño holandés, esa construcción del canon, se corresponde con lo que los diseñadores holandeses hacían. Por supuesto había había otros diseñadores dentro del contexto holandés que no seguían estas líneas estéticas y de alguna manera se sienten excluidos de lo que se va convirtiendo en una creación de un mito, como la definición del diseño holandés de René Ramakers, pero que genera una realidad, una realidad en que como diseñador te tienes que posicionar. Si participas de las ideas del diseño holandés como están establecidas a partir de Drog Design, o no, o te sales de ahí. Entonces, para un diseñador es importante. A partir de ahí empiezan a salir otros diseñadores también de la Design Academy en Eindhoven, que se posiciona como un generador de este tipo de diseño holandés, este tipo de diseño conceptual, y que presenta otras alternativas. En el caso de Joris Laarman, este radiador que si veis, está generado a partir de pequeños módulos, pero que se pueden ensartar unos con otros para generar un radiador que presenta alternativas a una estética sobria relacionada con el modernismo. Entonces, él diría, por ejemplo, que este radiador, los radiadores no necesitan ser
tiene esta estructura en espiral para repartir el calor, sino que pueden, a través de estos círculos, de estos medios círculos, de cómo se enrollan los tubos, pueden también generar el mismo calor que un radiador habitual. Y el radiador está reforzado por fuera con polvo de cemento, con lo que hacía también que el calor se dispersara. Esta crítica a una estética sobria, que tiene que estar de alguna manera conectada con el modernismo como algo, una estética que refleja una funcionalidad ejemplar, y Joris Larman planteando otra dirección, se sale de esta estética de sobriedad. Aquí ya empieza el canon, a esto que nos dicen lo que somos, a ser diferente de lo que en realidad los diseñadores holandeses están haciendo. Entonces el canon que se está formando a raíz de Droog Design, en algunos elementos va coincidiendo con otros diseñadores de la nueva generación, pero no siempre. Lo que era tan consecuente en los ejemplos de Hela Jongerius que hemos visto se va desmontando de alguna manera. Otro ejemplo de Joris Larman es la Bone Chair, en el que la estructura está pensada por un programa que genera estructuras siguiendo los principios conceptuales, los principios constructivos de estructuras orgánicas, como árboles en este caso. O sea, que él solo pondría el respaldo y el asiento, y la estructura, el soporte, lo generaría una máquina. En este caso, a través del software, que no había inventado él, venía de un científico alemán, pero es el que utiliza. Por supuesto, lo adapta el resultado de la silla a un resultado estético que le gratifica, pero esa es la base. Otra vez, los principios que se presentaban en Droog Design pueden estar presentes parcialmente, pero hay otras cosas que se van añadiendo. Entonces, la pregunta sería: ¿qué hacer con estos cánones que se presentan como totales, pero que son parciales, y que nosotros vamos perpetuando un poco en el tiempo? Como las historias de diseño nacionales van recogiendo lo que se ha escrito en otros momentos de la historia, como esto es diseño holandés, y se van generando como una continuidad. Lo que Stuurman y Grever proponen es no intentar crear otros cánones, sino crear elementos críticos, o sea, generar elementos críticos que pongan en cuestión los cánones establecidos. O sea, no generar otras definiciones de lo que puede ser diseño holandés, de decir que es conceptual, relacionado con la artesanía y con resultados estéticos convencionales, no generar otros cánones parecidos, sino generar literatura que ponga en evidencia que los cánones no siempre son así, que lo que nos dicen que somos no siempre es lo que somos en realidad. Estas New Voices que proponen Stuurman y Grever pueden generar unas visiones de lo que
se da de una historia nacional del diseño que no se corresponden, que son más híbridas de lo que nos pueden presentar en principio las historias de diseño canónicas. Este es un ejemplo de cómo una bandera australiana puede ser convertida en un hijab, como elementos de una cultura étnica de un país pueden convertirse en elementos que representan grupos inmigrantes, y cómo solo comprendiendo la existencia de esos dos y cómo se relacionan esos elementos canónicos con los que no son canónicos, podemos tener una visión completa de lo que hay, de lo que es un país, de lo que somos en realidad. Para eso a mí me sirvió la teoría de Ghazan Hage, lo que él propone en su libro White Nation, en el que distingue tres conceptos, y con una respuesta directa a lo que Benedict Anderson presentaba en su libro Imagine Communities. Él decía, por ejemplo, que los miembros de una comunidad nacional se sitúan en el mismo nivel de nacionalidad, es decir, no hay grados de nacionalidad, o tú eres holandés o no eres holandés, pero no puedes ser un poco holandés o muy holandés. Lo que Ghazan Hage viene a decir es que en realidad eso oficialmente no. Oficialmente o tienes un pasaporte holandés o no tienes un pasaporte holandés. Pero que en realidad en el día a día sí que existen esos grados de que alguien puede ser más o menos holandés. Entonces, para eso él distingue entre citizenship, que sería un indicador formal de pertenencia, que sería exactamente eso, de pertenencia nacional, sería tener un pasaporte, en este caso, si seguimos con el ejemplo holandés o no, que se basa en una aceptación institucional o política, y que es sí o no, o tienes el pasaporte o no lo tienes, no puedes tener algo entre medio. Pero que eso se traduce en el día a día con una practical nationality, que es cómo la gente experiencia y desarrolla sus reivindicaciones a una pertenencia nacional en la vida cotidiana. Cómo tú te sientes y cómo te ves tratado en una comunidad nacional. Si se te ve como muy holandés o muy poco holandés, ¿por qué? Porque participas de una religión mayoritaria. Los calvinistas, al ser una religión más mayoritaria en Holanda, pues se pueden considerar como más holandeses que la minoría católica del sur, o si tienes el acento propio de los holandeses, se te puede considerar más holandés que alguien que tenga, o que su familia, que sea un holandés de segunda generación o de tercera generación, que a lo mejor el acento no es el mismo. Entonces, esta práctica es acumulativa, no es o sí o no, no es o tienes un pasaporte holandés o no lo tienes, sino que se traduce en aceptación y pertenencia del sentimiento cotidiano en el día a día. Para pasar de una a otra, o para explicar este tema de cómo la practical nationality puede ser acumulativa, él plantea el concepto de national capital, un capital nacional que uno va acumulando y que trata de artefactos o de elementos simbólicos y materiales que son válidos dentro de un campo, de un campo específico, y en este caso de pertenencia nacional, como pueden ser lo que os acabo de decir, raza, en el caso del holandés, raza, idioma o
ancestros, religión, este tipo de elementos que te hacen ver como más. Entonces, si vas acumulando, si vas perfeccionando tu acento, pues a lo largo de los años puede hacer que tu practical nationality coincida con tu citizenship en algunos casos. Si no, no se llegará, pero sí que hay esta posibilidad, lo que él propone como National Capital. Y el acumular el National Capital es precisamente para convertir en pertenencia nacional y ser reconocido y considerarte como alguien que es legítimamente miembro de la comunidad nacional. ¿Por qué os estoy contando esto que tiene más que ver con personas que con objetos? Porque esta idea se puede traducir a cómo consideramos los objetos también, igual que consideramos las personas en muchos casos también se puede considerar un objeto como perteneciendo más a un contexto nacional o menos, dependiendo de cómo, en este caso, cómo está integrado en el canon, cómo está presente en visiones canónicas de un diseño nacional determinado, como por ejemplo Hela Jongerius o Jürgen Bey en la visión canónica de René Ramakers y Gijs Bakker pueden ser considerados como siguiendo más las pautas y las características típicas del diseño holandés que a lo mejor alguien como Joris Laarman. O podemos seguro encontrar otros ejemplos. El siguiente paso sería saber qué hemos hecho los historiadores del diseño con estos elementos híbridos. Hemos integrado diseñadores extranjeros en libros de exposiciones de diseño nacional, en algunos, y qué hemos hecho para eso y qué lugar han ocupado. En este caso expongo dos de estos personajes híbridos. En el caso de la derecha es Clara Porset, una diseñadora cubana que desarrolló su carrera en México. Por eso, ¿qué es Clara Porset? ¿Es una diseñadora cubana? ¿Es una diseñadora mexicana? Y en el otro caso es Hans Hugelot, nacido en Indonesia, cuando era colonia holandesa, con nacionalidad holandesa y suiza, y trabajando en Alemania. ¿Dónde se han colocado? ¿En qué tipo de canon se integran? En este caso podemos decir que sí, que los diseñadores del diseño hemos integrado a los diseñadores en varios cánones. Cuando hablamos de diseño mexicano, se habla de Clara Porset. Cuando se habla de diseño alemán, se habla de Hans Hugelot. Más como excepciones que como la norma, es que eso también traduce cómo este sistema de hablar de las naciones es estricto y eso, lo que consideramos como excepciones, de alguna manera reafirma este carácter estricto del formato de historias nacionales del diseño. Otro ejemplo es el libro más o menos reciente, con intención enciclopédica, de Susan Weber y Pat Kirkham, Historia del diseño, en el que el diseño indígena, el diseño aborigen, se ha incluido al hablar, por ejemplo, de diseño americano, del norte a sur. Se ha incluido prácticas como la cerámica pueblana o las prácticas de esquimales, las prácticas de creación de objetos por comunidades esquimales. O sea que aparte de hablar de diseño generado por diseñadores que pertenecen
indiscutiblemente a la comunidad mayoritaria nacional, sí que se ha podido integrar el diseño de otras comunidades que están presentes en el país, o en el continente en este caso. En el caso del libro de Pat Kirkham y Susan Weber, quizá estas manifestaciones se habían recogido más, se habían estudiado más en temas de etnografía que en temas de historia del diseño, pero se integra como parte, igual que cualquier otro diseñador nacional. Las minorías raciales también se han reivindicado. En el caso de... Este es un ejemplo de un artículo de Victor Margolin sobre los diseñadores afroamericanos en Chicago, cómo están ausentes en visiones canónicas del diseño americano, pero sí que estaban ahí. Y no están en muchos casos porque estos diseñadores gráficos o bien trabajaban para grupos de afroamericanos, y las visiones canónicas han sido mucho sobre mayoría blanca en América, o trabajaban para empresas que tenían clientes blancos, pero no eran visibles, porque la cabeza visible no era el diseñador afroamericano. O sea que eso también lo hemos hecho los diseñadores, los historiadores del diseño, el reivindicar minorías como parte de la comunidad nacional. Minorías raciales en este caso. Otras minorías, como los emigrados, también han sido objeto de estudio, como en el número especial del Journal of Design History, sobre emigrantes, sobre diseñadores que emigraban de un país a otro. No es un tema que se haya tematizado y se haya teorizado suficiente, pero sí que hay trabajos, como se demuestra en este número especial. O sea que a través de artículos como el de Victor Margolin, visiones más enciclopédicas como el de Susan Weber y Pat Kirkham, números especiales de revistas académicas, ha habido atención a estos elementos híbridos, estos diseñadores que son difíciles de clasificar en una u otra visión canónica del diseño. Lo que hemos hecho bien los diseñadores del diseño los historiadores del diseño, con las personas en sí, lo hemos hecho quizá no tan bien en torno a los objetos mismos, independientemente de quién era su diseñador. Por ejemplo, si hemos integrado a Clara Porset como una diseñadora mexicana, los objetos no son solo quién los crea, quién los diseña y quién los fabrica. Los diseños cobran significado también sobre quién los consume, dónde se utilizan. Entonces, presentar a lo mejor una visión sobre el diseño holandés en el que se incluya un elemento de diseño como un objeto como Tupperware, por ejemplo, que se utiliza extensivamente y se ha utilizado en Holanda. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si integramos el Tupperware en una visión canónica sobre el diseño holandés? Algo que genera y modifica el paisaje material de un país como Holanda, en este caso. Y quien dice Tupperware en Holanda puede decir Arne Jacobsen en México. Podemos hablar de la silla de Arne Jacobsen como una silla, integrarla en una visión sobre diseño mexicano. Esta es la propuesta que hay ventajas e inconvenientes, como en todo. Hay también
también pensando sobre diseño mexicano, sí que se ha pensado sobre, por ejemplo, el papel que jugó el Volkswagen Beetle, algo que es diseño alemán, pero se fabricaba en México después de que se dejara de fabricar en Europa y se convertía como en un icono del país. Esto sí que se ha estudiado. Todos los elementos que tienen una presencia en el espacio público son más susceptibles de ser integrados en una visión canónica sobre la historia del diseño de un país, independientemente de su procedencia. Lo que pasa es que nosotros contamos, los historiadores del diseño, tenemos mucho contamos sobre todo y estudiamos el espacio privado. Entonces, ¿qué pasa con el espacio privado? Si lo consideramos como el espacio que nos genera una sensación de pertenencia y de hogar, quizá hay otros objetos que no son puramente los que salen en las visiones canónicas, no son Tello Remy ni mucho menos, que tampoco está presente en tantas viviendas holandesas, ni la silla de alfombras, ni el rallador de Joris Landman. Hay otros elementos que están presentes en nuestra vida cotidiana, que nos generan una visión propia de lo que en realidad somos, de lo que en realidad nos movemos como personas pertenecientes a una nación, que no están solo basadas en lo vernacular, en lo que se produce en la zona, sino que hay elementos que vienen de fuera, que también matizan y generan una sensación de pertenencia a un lugar o a otro. Entonces, ¿qué pasaría si nuestras historias del diseño, si lo que escribimos sobre historia del diseño no se tratara solo de lo que se diseña o fabrica en el país, sino de lo que se consume en el país? Yo he sacado algunas objeciones que se podrían tener en estas propuestas y que pueden a lo mejor ser base de la discusión que podemos tener después, cuando acabe. Serían, como Stürmann y Greber proponen, no pretender generar un canon alternativo, sino pretender criticar cánones establecidos. Entonces, la primera objeción posible podría ser que habría una cantidad ingente de objetos a considerar como objetos nacionales, todo lo que se utiliza o se ha utilizado en un país. Eso sería un problema si consideramos que las visiones canónicas existentes son inclusivas y totales, que ofrecen una visión total de lo que puede ser, en el caso del diseño holandés, el diseño holandés. Si consideramos que son visiones parciales, incluir más o menos objetos no sería un gran problema. En el segundo caso, iconos del diseño nacional tendrían que competir de alguna manera con creaciones extranjeras. Si pensamos de una manera esencialista, como que lo que genera el sentimiento de pertenencia está basado en lo vernacular, en lo que se genera en la propia nación, dentro de la propia nación, eso sería un problema. Si consideramos que el paisaje material es híbrido y que hay elementos foráneos que reproducen para nosotros lo que es nuestra pertenencia nacional, eso sería un problema menor. En el tercer caso, en la tercera posible objeción, contrastan con las visiones anteriores que se han basado sobre diseñadores nacionales en vez de diseño nacional. Si consideramos que estas visiones canónicas existentes necesitan ser continuistas, incluir la una a la otra,
sería un problema. Si somos conscientes de que cada canon nacional se construye en un momento nacional determinado, podemos pensar que esas revisiones de lo que se consideran en los 90 diseño holandés puede no ser lo que se considera hoy en día sobre el diseño holandés en los 90. Entonces, mirar atrás y revisar lo que se ha hecho podría ser, en este caso, esa objeción podría ser menor. Y en el cuarto caso, las historias nacionales de diseño perderían especificidad nacional. Es decir, un objeto como el Tupperware podría estar integrado en visiones sobre el diseño americano o el diseño holandés o el diseño español. En muchos casos eso sería un problema si pensamos que todas las realidades nacionales son exclusivas y no tienen puntos de solapamiento. Si pensamos que las realidades nacionales son híbridas y se solapan unas a otras, entonces eso también es un problema menor. Y esto era todo lo que pensaba contaros. Son los elementos que yo considero que pueden servirnos más como historiadores del diseño. Cómo considerar los cánones, los existentes, los cánones de identidad, los cánones de diseño nacional, cómo se han escrito, cómo se han producido, en qué circunstancias y cómo los percibimos. No podemos seguir percibiéndolos como se produjeron, que probablemente se produjeron de una manera muy consciente y muy pensando que era lo correcto, que el diseño que se incluía estaba reflejando un poco el espíritu de la década, como en el caso de René Ramakers o Gijs Bakker, sino que hay que mover del marco esencialista al marco constructivista, de cómo si en ese caso René Ramakers y Gijs Bakker estaban muy convencidos de que eso era lo que los jóvenes diseñadores de ese momento cómo estaban entroncados con la tradición holandesa. A lo mejor tendríamos que ver qué factores, más que estar convencidos de que eso era así, ver qué factores movían o situaron a esos jóvenes diseñadores en este tipo de tradición. No solo sus diseños, ni siquiera sus intenciones primarias, sino aspectos contextuales. Y estos aspectos contextuales son los que un marco constructivista nos puede ayudar a integrar en repensar las historias nacionales del diseño. Y el último caso era presentar una alternativa, como que sí, cuando hablamos de personas y de diseñadores, sí que la historia del diseño ha sido flexible y ha integrado, a pesar de que el marco de historias del diseño nacionales puede ser muy rígido, pero sí que ha integrado estas excepciones. Pero, ¿qué pasa con los objetos? Si además estamos dentro de la historia del diseño, nos estamos moviendo de un momento en el que los diseñadores y las biografías del modo de escribir diseño basándonos en estas figuras heroicas es una cosa que podemos seguir haciendo porque es todavía necesario, pero la fase de consumo está creciendo en interés, en cómo el consumo da significado a los objetos. Quizá también es una forma de poner en cuestión cánones establecidos, en repensar cómo el consumo también modifica nuestra idea de diseño nacional. Y esto era todo.